tumores han sido, ¿no? Tumores, entonces el 15% de tumores cerebrales, ¿no? Por ejemplo, angioplasmas, hematomas, etc. Adenomas. Traumatismo siempre objeto de eventos traumáticos. Pueden incluso seccionar detalles judiciales. Enfermedades inflamatorias, ¿no? Por ejemplo, una tuberculosis, por ejemplo, una VIH, por VIH, ¿no? Enfermedades infectativas como ya sean neoplásicas o no neoplásicas, la tuberculosis es una enfermedad inmunológica, la hemocromatosis es una enfermedad metabólica, la radioterapia, la cirugía estética, otro grupo de enfermedades vinculadas a factores físicos. Entonces, estas etiologías, grupos de etiologías se pueden aplicar a cualquier tipo de enfermedad en realidad. Bueno, ¿qué pasa cuando hay actuación de linfofatos? Hay una serie de síntomas relativamente específica para alteraciones inflamatorias. Por ejemplo, alteraciones en la apetito, anorexia, o de color contra el linfofato, la asfixia, que tiene la cara de los líquidos, la ortomanía, de todo lo contrario, la hipo e hipernatremia, que están vinculados a la hormona antidiurética. Alteraciones neurológicas, linfáticas, la hipófisis, está muy cercana al sistema óptico, alucinaciones por efectos metabólicos o metabólicos vinculados, o de la corteza cerebral que genera problemas de alucinación. Hipersexualidad, apatía, cambio de humor y la manifestaciones psicóticas. Alteraciones de comportamiento, pérdida de memoria, alteraciones de sueño, somnolencia, desorientación temporofacial, y también puede haber alteraciones autonómicas, ¿no? El gobierno querido gobierna muchas alteraciones autonómicas del cuerpo. La hipotermia, variación de la temperatura corporal, sudoración, alteraciones insuterianas y variaciones de ritmo cardíaco. Y vamos a ver, entre el primer grupo, que enfermedades de familiares podrían traer patrones económicos y sociales. Cierra la puerta. Cierra la puerta. Bueno, hay enfermedades genéticas, familiares, que pueden traer a uno fenotipos. Por ejemplo, la infancia que tiene un tipo 1, ¿no? El 90% está asociado con una mutación importante para la ocasión, y 10% que se genera por otros genes, ¿no? Se suelen tumores pancreáticos, tumores superficiales, de hecho, una de las tumores pancreáticos superficiales pueden tener cierta proteína importante. Pues como tenemos una adenoma de consejo, también tiene que echarse a buscar otros adenomas menos para descartar este tipo de potenciales. ¿No? También 4, por ejemplo, muy parecidas a la primera, otras mutaciones importantes, los adenomas de potenciales se incrementan en muchas de estas patologías familiares. Ahí, tipo 1 es una familiar, también existe algunas posibilidades de adenomas del tipo 5%. El síndrome de MAPUM, ADRAI, la precoz, y además el 20%. Tumores que tienen relacionados con CIH, conocido, bueno, hay cleostomas y paragangliomas. Paragangliomas son tumores de colaminas que son ubicados en la glándula ubicados en muchos lugares paravertebrales, pueden hacer denominar adenomas superficiales. Entonces hay enfermedades familiares, nombres familiares, donde uno debe, en la parte interrogatoria, básicamente preguntar a la familia qué familiares que tienen adenomas superficiales, por ejemplo, o otro tipo de tumores que pueden estar vinculados a estos. La razón es básicamente de manera preventiva en el entorno familiar, ¿no? Es decir, si alguien más puede tener la predisposición a hacer adenomas. Desde el punto de vista de la diferenciación a nivel embrionario, ¿no? Recordemos que la bolsa rápida es el, digamos, el sitio embrionario de donde se genera realmente la hipófisis. Entonces existen grupos de sobres de cuales se van a diferenciar en el tiempo
primeros van a dar origen, por ejemplo, a las citófilas y la hormona de crecimiento. En realidad, los adenomas que se producen a nivel de hipófisis, el más frecuente es el adenoma productor de prolactina, un 26 y 30%, dicen algunos, entre 23 y 30%. Le siguen las hormonas productoras de hormona de crecimiento, ¿no? Una cantidad importante. Después le siguen las hormonas productoras de ACTH. La frecuencia están, por ejemplo, las hormonas polihormonales, hay varias hormonas, adenomas productores de varias hormonas, o adenomas no funcionales, un 100%. Es decir, sí, la norma más frecuente en realidad es el prolactinoma, es decir, hormona de crecimiento, es decir, el de ACTH y el pluriglandular, o plurihormonal. Vamos a ver los tumores hipoficiales. En realidad son tumores benignos, ¿no? Representan el 10% de las veces intracraneales primarias. Después existen tumores secundarios que hacen metástasis de la circulación sistémica hacia el cerebro, ¿no? Es típicamente tumores de adultos, muy rara vez vemos en niños, con 10% se puede ver en niños. Hay tumores hipotalámicos de primer tipo, por la anomalía de desarrollo del área, por ejemplo, están panangiomas, ¿no? Y que ahora que vamos más adelante, dice que hemorroides, lipomas, hematomas, teratomas por el central, colitomas de mayor. Los originados en estructuras normales del sistema central, prácticamente los mingiomas pueden ubicarse a ese nivel, los gliomas, epidiomas, sarcomas. Otras afecciones secundarias, una neoplasia de la circulación sistémica, haga metástasis a nivel del sistema central, ¿no? Está la infiltración por la leucemia, por ejemplo, los tumores metastáticos por un cáncer de pulmón, ¿no? Tumores hipoficiales que pueden hacer metástasis hacia el hipotálamo, ¿no? También puede haber lesiones no tumorales, por ejemplo, lesiones articulares, las malformaciones arteriovenosas puede tener desarrollo que involucre a la zona hipotalámica, inclusive no solamente el efecto en masas, sino el efecto también vascular, es decir, pueden producirse hemorragias en eventos isquémicos locales, ¿no? Por las lesiones inflamatorias, como por ejemplo la sarcoidosis, lesiones postraumáticas, inflamativas centrocraniales, puede producir daño hepático funcional y del daño hipotalámico. Enfermedades reumatosas se expresan por la tuberculosis, o algunas fibrosis profundas también puede dar este tipo de afectación a nivel hipotalámico. Bueno, el cambio de faringón, ranofaringioma, vemos que es un tumor constituido por células epiteliales, tipo escamoso, anastomosados, que se generan en quistes y a veces en típicas sólidas. Contienen diferentes color marrón, frecuentemente calcificado. ¿No? Es bastante frecuente en los niños. Este crecimiento lento, pero tiene efecto de masa, por su comportamiento, tiene efecto de agresivo, ¿no? Suele ser benigno, pero invasivo local y diferentes sólidos o quísticos de color mixto, ¿no? La elevación situacional habitual puede expresarse en tercer ventículo, produciendo compromiso hidrocefálico, ¿no? Y o el acceso produciendo pánico comunitario. Normalmente, el tratamiento de este tipo de problemas se investiga en la radioterapia. Bueno, los tumores hipoficiales, por más general, se pueden presentarse su localización intracelular y citógenos. Tumores dentro de hipófisis, tumores que van hacia fuera de hipófisis y tumores citógenos. En su tamaño puede ser microadenomas, como son menos de 10 milímetros, y macroadenomas más de 10 milímetros. Según su patrón de crecimiento, pueden ser expansivos, claramente invasivos, ¿no? O son metastaciales. Bueno, acá tenemos la clasificación de la OMS de los tumores hipoficiales, ¿no? Los tumores de prolactina, ¿no? Hay tipos histopatológicos, hay mutaciones importantes que están vinculadas, los tumores de hormona de crecimiento, con este tipo de tumores histopatológicos, los doctores de TSH, los doctores de ACTH, politrópicos, la gonotópica, que es mucho más raro, y el tumor no productor de hormonas. Hay adenomas plurihormonales, ¿no? Desde el punto de vista estadístico, por frecuencia, decíamos que el problema entre el 25 y 30%, ¿no? En este cuadro clásico de esto es hipogonadismo, galactorrea, menorrea, clínicamente no funcionantes el 30%, ¿no? Realmente estos pacientes no tienen ningún síntoma de hiperfunción. Pueden tener síntomas
de expansión local se da, como no tengo problemas visuales, no es una simetría, pero no tiene ningún problema de percepción. Sí podría tener síntomas de hipofunción hipoficial, es decir, tener hipopituitarismo. Ok, supongo que doctores de hormona de crecimiento del 15%, por el tipo clásico de regalo o gigantismo en el caso que sea niño, el desarrollo de adenoma, los doctores de ACTH, por ejemplo, no es Cushing, los del 15%, el mixto, un tipo de hormona afectada, los doctores de hormonas no está muy clara la causa, el monto de la frecuencia específica de estos tumores, y los doctores de TSH son mucho menos frecuentes. 2% y fueron clínicos es un microorganismo secundario. Así que, cuando usted ve un adenoma, lo más probable es que sea un prolactinoma por estadística, y características clásicas de una acromegalia, y será pues un tumor productor de hormona de crecimiento. Claramente, los tumores de hormona de crecimiento son tumores grandes, macroadenomas. Los prolaquinomas no suelen ser macroadenomas, son más micro y macroadenomas. ¿No? Si tiene un tumor, un adenoma grande, pues más probable que sea un productor de hormona de crecimiento. Desde un principio biológico, los prolactinos son más frecuentes en mujeres, en una versión de 4 o 5 para cada uno en varones, y más frecuentes en jóvenes. Los corticotrópicos son más en mujeres, más frecuentes en niños y adolescentes. Y la hormona de crecimiento es más en varones, una versión de 2 a 1. Hay una clasificación de tumores mencionados previamente. Y por frecuencia, los tumores de prolactina son más microadenomas y las hormonas de crecimiento son macroadenomas. Cuando son macroadenomas no tienen ningún síntoma de hiperfunción, típicamente son más, digamos, no funcionales. Un poco más rara vez, los doctores de HPH pueden ser también macroadenomas. Bueno, manifestaciones clínicas. Como decíamos, hay síntomas de hipersecreción del grupo hormonal afectado, en el modelo funcionante, hay síntomas de hiperfunción o hiposecreción del resto de grupos hormonales afectados y, evidentemente, síntomas neurológicos por expansión, es decir, cefalea, trastornos visuales de la cantimetría, etc. ¿De acuerdo? Estos son los 3 síntomas clásicos de un adenoma hipofuncional. Aquí vamos a ver las lesiones clínicas. Desde un punto de vista neurológico, la que va a ser pegar puede ser cefalea, vómito, síndrome de hipertensión de organismo, cefalea orgánica. Las lesiones son patológicas en relación del comportamiento, por ejemplo, agulla y coagulla, por afectación del borde frontal. Las lesiones endocrinológicas, la lesiones de hiperfunción y es hormona de crecimiento acromegalia de gigantismo, hiperprolactina, hiperprolactinemia, ¿no? Que lo vemos con galactorrea, ¿no? ACTH, de Cushing, el TSH es un microorganismo secundario, LH y LDH son los que tienen que ver con una proteínas, ¿no? De hipofunción puede ser cualquiera de las lesiones de hipofunción de la glándula inicial. Puede haber hipofuncionalismo, como el caso clínico del día de hoy, con todas las sintomatologías clásicas de estos cuadros. Puede haber niveles sensibles, ¿por qué? Con las alteraciones tan hipofuncionales pueden producir 2 problemas, o secreción de la hormona antidiurética o diabetes insípida. ¿Por qué? Con la interrupción de esta vía de la adenohipófisis puede producir una liberación rápida de hormona antidiurética y cabe cuadro clínico de secreción de la hormona antidiurética, incluso con hiponatremia realmente. Puede agotarse esta cantidad de hormona vasopresina por tu cuadro de hormona antidiurética y puede terminar una diabetes insípida, el eje central, la hipofilia central. ¿No? Y bueno, en algunos casos, como no hay adenomas, que tienen muchos grupos, productores de hormonas, puede haber tanto hiper como hiperfunción de varios grupos hormonales. Dentro de las lesiones clínicas de hipersecreción hormonal, en estos pacientes con adenomas funcionantes, el 70% tiene cuadro clínico de hiperfunción, cualquiera de las manifestaciones de hiperfunción. Por ejemplo, si es un niño pequeño, no tienes que guardar precoces, una importante, es el niño pequeño. Puede fatiga, debilidad, hipogonadismo, reducción de caracteres sexuales secundarios y corticolismo. Entonces, en esta paciente, caso clínico, había algunos estigmas de hipogonadismo, ¿no? Como por ejemplo, las mamas no te han invertido la urgencia importante, ¿no?
había ausencia o reducción de juliana. Otras manifestaciones de liposelección. En el caso de las células monotrópicas, en primer lugar, dependiendo de en este caso sobre el cogonalismo, a través de alimentación, amenorrea, por ejemplo, secundario. Hipotiroidismo secundario, ¿no? Puede dar mucho más avanzados, alteraciones en la función de la hormona, en este caso hace efecto de los linfóticos suprarrenales. Casi siempre, lo más incipiente es la alteración de las hormonas gonadotropas. A mediano tiempo, las piotropas, las somatotropas, y al final, es decir, existe mayor afectación del grupo linfótico, es decir, al final el paciente tiene que hacer insuficiencia suprarrenal. De todas maneras, casi siempre, cuando encontramos una adenoma hipoxiaria, debemos pensar que el paciente tiene un panhipopiramidalismo. Y a veces es necesario dar tratamiento de sustitución hormonal, no solamente con hormonas tiroideas, sino también con hormonas que son prednisonas, por ejemplo. Bueno, aquí vemos las medicinas clínicas neurológicas en la adenoma hipoxiaria. Recordemos que hay cefalea. ¿Por qué ocurre? Por disminución de la madre. Puede hidrocefalia por obstrucción del sistema drenaje ventricular, alteraciones de efecto visual, pero recordemos por enemigo temporal, por alteraciones del óptico, puntos, digamos, medios que provienen del lado nasal del globo ocular, del lado temporal del campo visual. A ver, sendero craneal. Recordemos que por las relaciones anatómicas de la hipófisis tiene relaciones con varios pares craneales. El tercer, cuarto, quinto par craneal puede ser, digamos, ser afectado cuando hay expansión cerebral, ¿no? Cuando hay perforación hacia abajo de la parte ósea, en este caso sería el seno esfenoidal, puede haber rinorragia, es decir, presencia de líquido heteroclídeo a través de la nariz. Las cefaleas visuales, otras transmisiones psicotalámicas también pueden haber, la estrella, la reducción de la conducta, de la alimentación hipofagia o hiperfagia, relaciones emocionales, por ello cefalea importante, el control cefalea craneal, como parálisis cefalea craneal, tosis, ¿no? Tosis palpebral, miliasis, ¿y qué más es? A ver, la tía característica de la parálisis cefalea craneal. Sería la característica de cefalea craneal. Tosis palpebral por afectación de qué músculo, alrededor del párpado, ¿qué más habría? Miliasis, reactiva, por afectación de qué parte? Proximidad, que viene de partes parasimpáticas, ¿no? Diferentes parasimpáticas de la craneal y abducción. ¿Por qué? Pero predominancia de la abducción, ¿no? ¿De acuerdo? Salimos divergente, todo palpebral y miliasis. La clásica del tercer par craneal. Ahora viene la tosis palpebral, ¿no? Por supuesto que hay otras alteraciones del par craneal. El quinto par craneal típicamente la forma similar que el género. Es típica esta manifestación. Puede ser propia por otros pares craneales como el cuarto par craneal involucrado, ¿no? Bueno, ¿cómo evaluamos la parte hipoficial? Bueno, dependiendo de qué eje vamos a hablar. De manera general, tengo que hacer un estudio a los pacientes bioquímicos para ver si trastornos metabólicos, políticos, hipoglucemia, por ejemplo, ¿no? Nivel sodio, potasio, glucosa, creatinina. Para hablar del líquido psicotropo, vamos a hablar de la ACTH, porque es el líquido basal, ¿no? Cuando hay sospechas en el Cushing, ¿no? Es decir, un tumor productor, un tumor productor de hormona de ACTH, podemos hacer presión con dexametasona. Cortisol salivacético, nocturno, recordemos que en el momento donde menos cortisol debería haber en sangre es a medianoche. Si usted encontramos un paciente con un incremento importante de cortisol en la noche,
y en este paciente puede tener un Cushing. Por lo contrario, si pensamos que queremos diagnosticar insuficiencia suprarrenal a un paciente, debemos hacer dosaje de cortisol en la mañana. Es en un momento donde existe mayor elevación de cortisol. Si está muy dividido, significa que no pasa nada. Puede hacer dosaje de cortisol en la orina en 24 horas para evaluar el eje rojo, que sea que con glicémica, que es la más grande, viene su mastropo, que queremos, el mastropo, el exceso superior también, que es el caso de varón, el alto la prolactina basal. También se puede dar otro tipo de rango, la magnitud de elevación de la prolactina puede también tener mucha correlación con el tamaño. No quedamos más estimar de 300 gramos. La cifra, usualmente tiene mucho más valor elevado, digamos, los valores de prolactina en la más de prolactina. Bueno, en el otro la prolactina debe ser causada más de 250 prolactinoma de forma definitiva. Recordemos que el prolactinoma, a la producción elevada de prolactina, la acción de prolactina, puede estar vinculada también a fármaco. Recordemos que la prolactina tiene vinculación con la dopamina. Puede haber variaciones importantes con medicamentos que alteran la dopamina. Por ejemplo, fármacos antihipertensivos, ¿no? Puede ser una de las razones por las cuales se lleva antipsicóticos, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que excluir estas condiciones que son antipsicóticos, que llevan a sustituir el efecto de dopamina. Si más de 500, definitivamente el paciente tiene un marco por dopamina. Es muy difícil que sea producido por fármacos, ¿no? O por otras funciones fisiológicas. Bueno, la hipofunción, la tarjeta financiera basal, el hipoticotropo, donde nosotros buscamos hiperfunciones mencionadas anteriormente, es decir, cortisol libre urinario, cortisol salival, el PEX de esa metazona, ¿no? De 1 miligramo, el PEX de esa metazona largo con dosis bajas, no por qué, y cuando queremos confirmar el diagnóstico, el PEX de esa metazona corto. El cortisol sérico nocturno, que es más sensible, en un screening, y la prueba de sangre de CRH, ¿no? Entonces, son pruebas importantes. En hipofunción, evidentemente, cortisol sérico en la mañana, que es nocturno, ¿no? Normalmente, cuando tenemos un cortisol por encima de 20, prácticamente se excluye una insuficiencia suprarrenal. Digo cortisol más de 20 porque a veces el paciente, digamos, condiciones de estrés, pues se eleva tremendamente el cortisol. ¿Qué pasa? Si un paciente tiene menos de 5, definitivamente ese paciente tiene insuficiencia suprarrenal. Pero en el rango entre 5 y 18 20 es una situación indeterminada para los pacientes porque no sabemos si está, a ver el contexto de cada paciente. Si está en estado de estrés, es esperable que el cortisol esté por encima de 20. Entonces, puede ser que estamos ante una insuficiencia suprarrenal relativa todavía. Y requieren otro tipo de pruebas importantes para excluir esa condición. Hay unos test dinámicos que utilizan el test corto de ACTH. Si cortamos ACTH 1 miligramo, o el test largo, que son 250 miligramos de ACTH. Lo que hacemos es para descartar insuficiencia suprarrenal primaria, ¿no? Estimulamos con ACTH. Si hay buena respuesta al test de ACTH, usted también no tiene insuficiencia suprarrenal primaria, tiene secundaria. ¿De acuerdo? Usamos el ACTH también, y está muy disminuida, evidentemente es una insuficiencia suprarrenal secundaria. ¿De acuerdo? Y así, bueno, deje gonadotrópico también, hay una serie de pruebas que hacemos, los de TSH y TSH, también debemos mostrar estradiol y testosterona en el caso del varón, en el caso de hipofunción, también mostramos estradiol. En el caso de la paciente, es una paciente postmenopáusica. Y una postmenopáusica se espera, ¿cómo se espera el VHDRS? ¿Cómo se espera encontrar? Individuos normales elevados. Viene por acá, elevado. Viene por allá, viene por acá. A ver, que vean la mano y disminuir. Esa es la equivocada. Ah, no quiero. Bueno, pues evidentemente están elevados. Una paciente postmenopáusica ya mayoma, en la expresión de estrógeno. Por lo tanto, la
LH y la FSH no están inhibidas, están muy elevadas, contra elevadas, mucho más elevadas que en las mujeres en la tierra. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa si tenemos una hipofunción de ese eje? Lo que vamos a encontrar es una reducción importante, muchísima más brutal, reducción tremenda de LH. ¿De acuerdo? Un pan diferente. El eje filotropo ya sabemos, aerodinámica también. Bueno, esto es la evaluación que normalmente hacemos desde un punto de vista bioquímico, ¿no? Para identificar qué ejes están afectados en el importante judicial. Pero no es suficiente, tenemos que hacer estudios de imágenes. Las imágenes físicas, la tomografía, si se pone la resolución, podría ser suficiente. Y también se puede utilizar la resonancia celular y judicial, que son estudios complementarios para ver cuál es la causa del hipofuncionamiento. Si el paciente no tiene síntomas de expansión celular, es decir, tiene síntomas de hipofunción, pero no tiene síntomas de expansión, tiene una vacía, un chica, igual hay que hacer estudio de imagen, ¿de acuerdo? Porque eventualmente este paciente tiene un adenoma hipofuncional que es causante del hipofuncionalismo, entonces es una una información importante si eso no es un adenoma causante del hipofuncionalismo, ¿de acuerdo? Bueno. Hay estudios importantes que se quieren hacer, la evaluación oftalmológica, de manera especializada, estudios para ver la huesa visual, ampimetría, pero también es importante ver tomografías de la retina para ver la ampimetría, hay pruebas específicas para ver la ampimetría, y no solamente las pruebas convencionales, ¿sí? ¿No? Bueno, la resonancia es un proceso expansivo, arriba y hacia abajo, el mixto, ¿no? De la corte sagital, el corte sagital, el espacio importante el macro, ¿no? También es muy importante como la expresión desacelerada y desacelerada. Pues el tratamiento, primero hay que controlar la endocrinopatía afectada, ¿no? Así que el objetivo es establecer una función normal. Y evidentemente hay que eliminar la masa tumoral, que se hace por diferentes procedimientos neurológicos. ¿No? Uno de los procedimientos es la resección transescenarizada, sacar el tumor, ¿no? Y la radioterapia, ¿no? A veces hay invasión, cirugía transcranial, que es una cirugía mucho más agresiva, mucho más dañina para el paciente. Bueno, vamos a ver causas específicas, ¿no? La tornigalia. Es un síndrome clínico producido por la hipersecreción crónica de hormona insulina. Que ocurrió después de que se ha cerrado la epífisis ósea. Y si cierra antes, evidentemente se llama pinactina. El punto diagnóstico, 3 a 4 nuevos casos de hormona por año, a través de 40 a 60 casos. La edad del diagnóstico ocurre entre 40 y 45 años. Pero bueno, el incremento, cuando se ocurre antes del cierre de diagnóstico, llamamos patronegalia. Tenemos patronegalia instables, y si ocurre después, le llamamos gigantismo, que es dentro de la curva. Entonces, el punto dice la cromegalia, tiene lógicamente pequeños actos de megalia que consisten en crecimiento de partes altas y instables. Por lo tanto, este paciente ha encontrado que es las partes blandas incrementadas en tamaño, ¿no? Las manos grandes, los pies grandes. De hecho, estos pacientes cambian de talla muy frecuente, ¿no? Y normalmente no debe ocurrir a determinada edad, 20 años, por ejemplo, ya no crece. Entonces, si ocurre en un paciente de 40, 45 años, que el zapato queda 41, ya no le hace, tiene que quizá 42, 43, 44, 45 zapatos, y el paciente percibe, se da cuenta de esta situación. En eso, uno podría pensar en la cromegalia. No solamente eso, hay cambios importantes en la patología del paciente, que no permite rápidamente intentar utilizar una cromegalia. Le diga al paciente, es una cromegalia, solamente ver la fase del paciente clásico. Epidemiológicamente hablando, de acuerdo al caso mío, de Valencia, 70% son macroadenomas, es decir, la mayoría son macroadenomas y tienen síntomas de expansión celular, es decir, cefalea y trastornos de la cancer. Veamos un poco, digamos, de la fisiología.
que sea necesario, ¿no? Pero bueno, vemos que el número de crecimiento obviamente a nivel de hipótesis, es decir, estímulos importantes que podemos encontrar que influyen sobre esta hormona, el grupo hormonal. A nivel periférico, está. A nivel periférico, de estimulación. A nivel periférico, de estimulación de la IgG1. Algunos reciben también el efecto directo de varios tejidos. El IgG1 es una hormona que se produce en el hepático, ¿no? Y tiene efecto inmunotrófico a nivel de diferentes tejidos y también tiene efecto inhibitorio sobre la hipotálamo, la hormona de crecimiento, ¿no? Y los resultados finales, ¿no? La hormona de crecimiento son niveles de sensibilidad de la de aminoácidos y proteica, ¿no? Hay sí de ADN, RNA, el inmunotrófico de los tejidos, el sulfato de colágeno, tamaño número de células, ¿no? Hay el hepático del músculo, hay un elemento de la acción de aminoácidos, síntesis proteica, evidentemente se reduce la captación de glucosa por el de hiperglicemia, incluso puede haber diabetes secundaria a, digamos, a coronaria, ¿no? Hay incremento de la hipótesis. Pero vemos que la hormona de crecimiento, la IGF-1, tiene una homología con la insulina humana y tiene efectos muy parecidos, una insulina light, ¿no? Parte del fragmento de la IGF-1 que parece unos fragmentos de la insulina humana, tiene efectos parecidos. Entonces, a nivel del músculo, hay un estado de reducción de captación de glucosa, incremento de la grasa, pólisis, en el nivel de la glucosa y bueno, en el músculo grasiano, resistencia a la insulina y la tendencia a hiperglicemia. Bueno, desde el punto de vista ideológico, a nivel hipofisial, son adenomas productores de hormona que tienen un 60%, hay adenomas mixtos cuando producen otros grupos, otros componentes hormonales como la prolactina, por ejemplo, 25%, ¿no? Y los fluidos hormonales con otros grupos hormonales. Por excepción, excesiva de algunos elementos por otras condiciones, que no son adenomas hipofisiales, son adenomas hipotalámicos, ¿no? Es una forma terciaria, ¿no? Amatomas, colistomas, son tumores a nivel, digamos, supracelular. Desde el punto de vista patológico, hay una serie de patologías a nivel periférico que producen genético que pueden dar también eventos muy parecidos a una acromegalia. Cuando hay exceso de hormona hipotalámico o pituitario, ¿no? En el caso de unos pacientes con neurofibromatosis tipo 1, ¿no? En Macuin-Albright, ahora CIMEN tipo 1 y tipo 4, como hemos mencionado, que son patologías que hemos mencionado previamente que son a unas mutaciones importantes que tienen componentes familiares. Si un paciente que tiene antecedentes de antecedentes familiares de acromegalia, pues hay que pensar en este tipo de patologías familiares. Exceso de hormona de crecimiento ectópica, cuando existe una neoplasia, una función ectópica fuera de la hipófisis, productora de grupo hormonal generalmente son neoplasias que tienen ciertos fenómenos paraneoplásicos produciendo hormonas. Por ejemplo, la neoplasia más frecuente productora de hormona de crecimiento es la neoplasia de la células pequeñas del pulmón. Que puede ocurrir también en los carcinoides, adenomas pancreáticos o otro tipo de tumores pulmonares o abdominales. Por acá tenemos tres grupos etiológicos de acromegalia. El tumor productor primario, el hormona de crecimiento que se llama un adenoma inicial, ¿no? También puede ocurrir un exceso de hormona de hormona de crecimiento, es decir, un tumor con la hiperplasia de células de GHRH, perdón, hormona de hormona de crecimiento a nivel hipotalámico, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, periodo bronquial, en tumores de las pancreáticas, es una sección ectópica de hormona de crecimiento, sección ectópica de hormona de crecimiento, tumores como cáncer de primario, ¿no? En las
linfoma, de las linfomas más frecuentes, el carcinoides bronquiales también son tumores frecuentes, productores ectópicos de hormona de crecimiento. Para lo mismo, un productor primario, el hipoficiario, extrahipoficiario, ectópico también, linfomas, pancreáticas y exceso de GNRH, que debe poder selección ectópica de hormona alrededor de hormona de crecimiento, no solamente de hormona de crecimiento, ¿no? Nosotros tenemos bronquiales, células pequeñas, además renales y pedocrones. Bueno, hagamos lo mismo. Causas de enfermedades, lo mismo, las diferenciales del 8%, hay tipos patológicos, tanto con el doctor de curso de hormona de crecimiento o animal fixo, es decir, hormona de crecimiento, hormona alrededor de hormona de crecimiento y tumores ectópicos de hormona de crecimiento. Por fin, la fases es sumamente importante en la real, ¿no? Pero acá unos cambios importantes en la fase del aspecto, como acromegalia, ¿no? La evolución del mismo paciente tenemos que cambiar completamente. Tenemos un traumatismo importante, tenemos acá un incremento de dolores superciliares, ¿no? Las partes blandas se han incrementado en la cara, ¿no? Y el mismo cuero cabelludo, el famoso chakrauma, no viene a ser sino chakrauma, es un incremento de pliegues del cuero cabelludo, que usualmente se arrugan porque crecieron tanto que quedaron en exceso con respecto al cráneo, chakrauma. Entonces, la lengua, macroglosia, son características importantes de la acromegalia. Acá vemos también la evolución en varias fotos de una paciente con acromegalia. Vemos los labios finos, aquí vemos un incremento del tamaño del paso blanco, labios más gruesos, no se ve el traumatismo acá, la tenemos más de costado, pero los bordes superciliares están más prominentes del paciente, y la parte más global de la cara es una parte incrementada de la parte blanca. El cuero cabelludo probablemente más incrementado. Bueno, el cuero cabelludo es insidioso, progresivo, tiene 30 a 70 años, ¿no? Otras manifestaciones clínicas, engrosamiento del tejido blando, crecimiento acral, las manos resultan ser más grandes. El paciente se da cuenta porque de repente el anillo le queda mal ajustado y tiene que cambiar el llamo o sacarse el anillo, ¿no? Puede haber dolores articulares, que la tendencia a ser problemas de artrosis en este paciente. El paciente de acromegalia mucho más frecuentemente hace artrosis, ¿no? Hay evidentemente traumatismo, hay efectos tumorales locales, como la efecto visual, cefalea, alteraciones cutáneas, infección cosmética y hiperhidrosis. Otras manifestaciones clínicas, influenza, los diabetes mellitus, puede tener diabetes de estos pacientes, o de hiperfosfatemia, hipercalciuria, y osteoporosis, por supuesto, artrosis, osteoporosis, alteraciones cardiovasculares, hipertensión cardíaca y insuficiencia cardíaca, ¿no? Fatiga, efectos característicos como cólicos colónicos, dismegalia, hepatosplenomegalia, ¿no? Hay megalias, efectos psicosexuales, disfunción de la libido, disfunciones sexuales en el caso de la mujer. ¿Alguna pregunta? Mucho sueño. ¿Cómo se llama así? ¿Ah? Sí, ¿no? ¿Verdad? Bueno, vamos a ver. A ver, ¿cómo te llamas? ¿Por qué crees que se producen las parestesias en las manos del paciente con acromegalia? A ver. A ver, por ahí, compañero. A ver. ¿Por qué? Claro, como ya les decía, no les doy carpiano y tarsiano, hacen parestesias de las manos, frecuentes de los pacientes. ¿De acuerdo? Bueno, neuropatía periférica y parestesias. Peligroso titulando a los del pasaje. Sabemos que la correa también puede ver a la correa de estos pacientes.
disnea, por falla cardíaca, recuerden, ¿no? Disminución de la libido, depresión, debilidad muscular, somnolencia y disfunción eréctil. Vemos las fases características, ¿no? La grande, prominencia superciliar, prognatismo. Si viene ese paciente, difícilmente no lo recomendarían, ¿verdad? Frecuentemente vemos en las áreas de emergencia, en la gente de cerda. Así que este plano entra con artrosis y empieza la fase característica. El diagnóstico, a la estrofobia está hecho, ¿verdad? A ver, este paciente tiene las manos tremendamente grandes, muy grandes. Tiene la macroglosia, ¿no? También puede haber incremento de los espacios entre los dientes, la dentadura, las partes blandas se meten a la cavidad oral, ¿de acuerdo? Viendo evidentemente aumento para el espacio blando. Empieza a crecer en los párpados, ¿no? La chakra 1 es el espacio blando del cráneo. En este paciente, un gran prognatismo, ¿no? Manos grandes, manos bastante normales, con manos legales, separación de la dentadura y los pelos, poner la correa ventricular y falla cardíaca, hipertensiva real también pueden ser en tu caso, macroglosia respectiva, acantosis, milican, diabetes, hiperglicemia, como decíamos, y neoplasia, tendencia a neoplasia. Evidentemente habrá trastornos oftalmológicos, ¿no? De menor bitemporal clásica. Todas las clínicas cardiovasculares, hipertensión, predial, hipertensión mental, insuficiencia del esfuerzo, insuficiencia vascular, insuficiencia coronaria. Neurológicas todas mencionadas, el por el tratamiento periférico, radiculopatías también, síndrome de Paulistina, parecidos de enfermedades, mialgias, alteraciones electromiográficas, inducción de la violencia del ejercicio, manifestación de gastrointestinales, tendencia a la colelitiasis, pólipos colónicos, ¿no? Isolegales, cáncer de los órganos, la publicidad generalmente, manifestaciones respiratorias, apnea del sueño, irritabilidad, ninguna coordinación partida, psicoescoliosis, tórax integral, aumento de la responsabilidad, incremento de la capacidad de estos pacientes tienen carga pulmonar, alteraciones metabólicas, entonces diabetes, hiperglicemia, amelia, tiroides, incluso normo, hipertensión tiroidea, hiperinsulinemia, insuficiencia, infusión y dolor cardíaco, completa, hipertensión alterada, hiperprolactinemia, 30%, hipogonadismo, amenorrea o dismenorrea. Difícilmente estos pacientes tienen descendencia por este tipo de problemas, ¿no? Aspectos psicológicos psiquiátricos pueden ser psicosis, de depresión. Vamos a observar los puntos claves en el diagnóstico. Es importante documentar historias o fotos para ver cómo ha evolucionado la fase del paciente. Anillos, zapatos, calentarse el tiempo. Otra cosa que ustedes deben hacer, la sospecha también, es interpretar una excesiva, síndrome de Kafkiano, ¿no? Cansancio de tarja, irregularidades menstruales en la infección eréctil, pérdida de la línea por general, artropatías, coronavirales, insuficiencias, ¿no? Alteración de la glucosa o diabetes, defectos campos visuales, alteración del sueño, etc. ¿Por qué se muere un paciente con arterial? Heridas vasculares, cardiovasculares, es importante, respiratorio de neumonía, 21% y malignidad, cáncer de tubo intestino, 21%. En el diagnóstico puede ser en los estudios iniciales es difícil encontrar estigmas clásicos de la coronaria, pero puede haber hasta 10 años incluso cuando no encontramos una característica clínica diferenciada. El punto de salud es mucho más sencillo. En el diagnóstico bioquímico hay que demostrar una excesiva producción de hormonas de crecimiento y alteraciones en la regulación de la secreción. Es decir, hacemos una detección basal de hormona de crecimiento que está elevada, tenemos que ver si la inhibición de la hormona de crecimiento es efectiva después de transferir la tolerancia oral a la glucosa, y estos pacientes se debería inhibir la hormona de crecimiento.
Pues si vemos ese comportamiento automático, autónomo, de hormona que no responde a una sobrecarga de glucosa, puede ser una sospecha de acromegalia. Y el saque de IGF-1. Recordemos que la hormona de crecimiento es pulsátil, no es una producción constante, es pulsátil. Y varía también según el grupo etario. No es lo mismo un niño, un adolescente en crecimiento que una persona de edad. Pues la variación de hormona de crecimiento es muy amplia. Entonces el dosaje, digamos, basal de hormona de crecimiento podría no ser suficiente por esta amplia variación. Entonces tenemos que buscar ese automatismo en la producción de hormona de crecimiento como entiende de la celular de la glucosa. ¿De acuerdo? El resultado de la acromegalia puede ser, cuando vemos un valor por encima de 5, no hay supresión de la hormona de crecimiento como el espíritu de tolerancia oral a la glucosa por menos de 2 nanogramos, es una sospecha importante de una acromegalia. ¿De acuerdo? El IGF-1 mayor a 450, definición de la hormona de crecimiento en orina, ¿no? TH versus creatinina, 0,4 a 15 nanogramos de hormona de crecimiento por gramo de creatinina. El patológico es más de 40. También es necesario las imágenes para analizar la tomografía y la radiografía de cráneo. A veces no tenemos acceso en PIT a tomografía de resonancia. Si tenemos una radiografía de cráneo, puede haber un incremento del díploide con hipertrosis frontal interna, por una hiperneuromatización del hueso frontal y está más probablemente la zona de los zonas sensibilidades del paciente y hay un prognatismo importante. Son 3 hallazgos radiológicos importantes, básicos, en una tomografía de cráneo cuando no tenemos de buena primera un acceso a una tomografía de resonancia. ¿Cómo hacemos el screening en el plan de trabajo? Encontramos un test hipoficial, encontramos un tumor hipoficial, el dosaje de IGF-1, si está normal, no hay acromegalia, si está incrementado, hay que hacer un tolerancia oral a la glucosa, si está suprimida, menos de 2 en el punto de corte, no hay acromegalia. Si no está suprimida, hacer una resonancia de axila turca. Si la axila turca está vacía o hay un tumor, entonces no lo va a hormona de crecimiento. Si está normal, entonces hay que buscar selección ectópica de hormona de crecimiento o de hormona liberadora de crecimiento. ¿De acuerdo? Prolatinoma, hormona artificiales, cicatrizador de corrección consistente en niveles de tecnología por encima de 20. Estamos de hiperprolatinemia. El índice epidemiológico es frecuente en las mujeres está un 8.5%, la hiperprolatinemia, en varones hasta un 1.4%. La forma como se identifica un prolatinoma clásicamente es con amenorrea galacorrea, desde el punto de vista de hiperfunción, pero también puede haber hipofunción de los otros grupos hormonales, por ejemplo, puede ser hipopituitarismo, insuficiencia suprarrenal, hipotiroidismo, etc. ¿no? Y también puede haber síntomas de expansión cerebral que es menos frecuente que en los pacientes con acromegalia. Las desconocidas se deben en los pacientes con esto de un 25% de microadenomas, ¿no? Y cuando hacemos estudios patológicos podemos hacer hasta 40% de prolatinoma, microprolatinoma. Realmente son pequeños y tienen material fetal como tal, a diferencia de los tumores precoces de hormona de crecimiento que tienen tendencia a crecer de forma defensiva. Los patógenos tienen más riesgo de crecer, más frecuentemente en el embarazo. Acá vemos cómo ocurre, digamos, la fisiología de la prolactina. Vemos que hay una serie de errores en la dopamina, la dopamina, y los resultados de la prolactina sobre la hipófisis anterior usualmente y la producción de prolactina por efecto del sistema. Dinámica y que las hormonas actúan sobre la prolactina. La dopamina es efecto inhibidor de la prolactina. Pero la hormona liberadora de gonadotropinas también actúa sobre el efecto de la prolactina, y como la ADH y la TSH. Bueno, tumores que tenemos que clasificar micro, el macroadenoma son más sensibles, el dosaje de hiperproteinemia en más de 20, puede ser etiología fisiológica, patológica o por fármaco. Las fisiológicas, estrés,
el embarazo, la lactancia, sueño y estímulo de presión. Los efectos nervios son claves, efectivamente, de efecto. Y utilizan las obstetrices para poder mejorar la presión láctea en la gravedad, ¿no? Hormona del estrés, también se llama hormona del estrés porque se puede sobreproducir en situaciones de estrés físico y emocional, ¿no? Psicológico. Lo que es importante es excluir estas condiciones del paciente. Cuando estamos en una situación de estrés y le damos prolactina, puede ser que sea solamente por estrés. Hay que excluir fármacos. Hay cantidad de fármacos involucrados. Lo más frecuente son los antipsicóticos. Los fármacos se utilizan frecuentemente en las terapias hospitalarias la metoclopramida, ¿no? Los estrógenos, a menudo son un antihipertensivo que también inhibe la producción de dopamina, perdón, un anticatecolamina, anticolaminético, ¿no? Es un ejemplo antihipertensivo que inhibe la producción de dopamina, por lo tanto libera la producción de prolactina. Habrá algunas sustancias inhibitoras, la dopamina, la GABA, las inhibitoras, biológica, serotonina, cerebral con la dopamina, y etc. Los tumores productores de prolactina oficiales, como prolactinomas, son funcionales, generalmente son de tamaño microenómico. También puede haber enfermedades secundarias especiales, cetotoxia, malformaciones arteriosas, síndrome de Cushing, acromegalia, que son casos frecuentes de hiperfunción concomitante con hormonas de prolactina. Es decir, es frecuente la asociación de adenomas productores mixtos asociados a prolactina, tanto el Cushing como la función de acromegalia. Hay otras condiciones que producen hiperprolactinemia, el hipotiroidismo primario, el síndrome de ovario poliquístico, la cirrosis renal y algunos estímulos de la pared torácica, sobre todo las personas. La etiología en la parte fisiológica, las relaciones sexuales, el ejercicio, la lactancia, el embarazo, el sueño, algunos están celebrando la actividad de ese lactancia. Bueno, son etiologías, patologías importantes, especiales, literatura, relaciones, bromas, la crítica de las opiniones de partes más personal, las normas importantes, reales, los sistémicos, las cirrosis, la causa de que emite el probablemente, las ciencias técnicas, los políticos, y mismos y viene la cantidad de fármacos, neurolépticos, antidepresivos, medicamentos para antieméticos como la metoclopramida, por ejemplo, a unos antihistamínicos como la ranitidina, por ejemplo, ¿no? Drogas antihipertensivas, la grafamina, la indopa-vasatina, la misma morfina y los estrógenos de otras modifican la producción de prolactina. Las estructuras intervencionales, mencionadas, clínica. Hay un hipogonotrópico. Si está produciéndose, está creciendo un adenoma en productor de prolactina en el hipoficiario, el resto de grupos hormonales, ¿no?, van a reducir su producción, produciendo hipofunción de esos grupos hormonales. Por ejemplo, por el aspecto del eje hormonal o menorrea secundaria, pubertad retrasada, deterioro del alivio, sequedad vaginal, impotencia de función directa y el varón, galactorrea, 30-80% de los casos, es bastante frecuente la galactorrea en los pacientes con prolactinoma. Y evidentemente síntomas de inflamación celular como la cefalea, hipoostopenia o osteoporosis por hipogonadismo. Por el clínico, lo mencionado, en caso de varones, disminución del tamaño de los testículos, en caso de mujer, amenorrea de la galactorrea, que son síntomas de hipofunción hipogonadotrópica. Adultos, disminución del libido, disminución eréctil, disminución de la función de espermatozoides en infertilidad, ginecomastia y la vez de la galactorrea en la mujer, puede haber manifestaciones como la amenorrea, hipogonadismo, puede haber oligomenorrea y, bueno, relaciones de la fertilidad. Puede haber otras manifestaciones como relaciones de campo visuales, ¿no?,
Entonces los síntomas son por compresión tumoral, como la cefalea, la anemia temporal, efectos temporales exteriores, hidrocefalia, examen inicial, parálisis craneales, apoplectia, urticaria, gonorrea acuosa o rinorragia. En mujeres por menopausias, hipogonadismo, paracorrea, que tenemos un hombre de insulinismo, infección genética, infertilidad, ginecomastia, gonorrea. El diagnóstico hace una sospecha primero clínica. Aquel paciente que tiene gonorrea tiene síntomas de amenorrea, por ejemplo, o un paciente que tiene infección eréctil, hay que hacer estudio de prolactina. Bioquímico, medimos prolactina, TSH, T3, que tengan una red libre, por ejemplo, calcio, y evidentemente estudios de imágenes de la miembro. ¿Alguna pregunta? El diagnóstico es hacer una buena análisis lateral y imagen. Haremos algunas partes del diagnóstico, ¿no? Cuando tenemos valores anormales, los valores normales no hay ningún problema. Menos de 20, varón, menos de 25 de la mujer, no hay ningún problema con el que puede requerir esa hormona relativa. ¿Qué pasa? Si tenemos un paciente menos de 100, todavía puede ocurrir que el paciente tenga prolatinoma, ¿no? Sin embargo, es más frecuente que tenga otra causa que no sea un adenoma, por fármacos, por hipotiroidismo, y cada vez por microprolatinoma. Cuando tenemos intestino 150, hay que pedir imágenes, resonancias, esto hay que tener que ver los fáciles, los testosterona, ¿no? Y dentro de 250 y 500 definitivamente este paciente debe tener una macroprolatinoma. Más de 1000 definitivamente es un macroprolatinoma en este paciente. Lo que hacemos es un estudio de imágenes en este caso una resonancia. En la carrera de el diagnóstico, evidentemente confirmamos la prolactina y la prolactinemia, ¿no? Sobre todo con un valor de 50, resonancia, si hay microadenoma, interregulares con el tratamiento, si hay amenorrea, no hay fertilidad, o con el valor de paciente, si hay fertilidad, no hay fertilidad con la bromocriptina, que es un medicamento que inhibe la producción de dopamina y produce también la inyección de la, estimula la dopamina y produce la inyección de la prolactina. Si es un macroadenoma intracelular nada más, si no hay razón de la fertilidad, pues se produce dopaminérgico, como unos fármacos como la dopamina, la metdopamina, por ejemplo, o si es una lesión supracelular que altera la fertilidad, como una cirugía o agonistas dopamínicos o cirugía según el grado de compromiso neurológico que tiene el paciente. Bueno, pero recordemos que el diagnóstico es anamnesis. Hay que hacer una evaluación farmacológica muy detenida para ver si existe un fármaco que podríamos modificar la prolactina. Aquí en el Perú, casi todos los pacientes toman omeprazol o ranitidina todo el tiempo, ¿no? Por uso, porque le duele la barriga y por eso toman. Por eso altera la prolactina. La obesidad, por ejemplo, el embarazo mismo, si hay problemas de metabolismo o insuficiencia renal. Entonces, hay que hacer una buena evaluación de este paciente. Pero vemos que cuando tenemos más de 200 o 250 es frecuente que haya un micro o macroadenoma. Cada de 500 es un macroadenoma. Tratamiento, la bromocriptina es un medicamento que tiene mucha utilidad en la familia, ¿no? Es un medicamento bastante importante, aunque la carbolina es un fármaco mucho más efectivo, ¿no? Y utilizamos dosis bajas hasta mantener un buen, una óptima nivel de tolerancia del paciente. Entonces, a donde que se controle ese seguimiento imagenológico por ver si hay crecimiento progresivo de la masa o de la adenoma. Entonces vemos la fisiología, la carrera de fertilidad, sexual, pérdida de líquido, de la masa ósea, resequedad vaginal, dispareunia, cefalea, autismo, ¿no? El diagnóstico de la carrera de la vagina, función tiroidea, evaluar también el eje nadar. Realmente tenemos bromocriptina y carbolina. ¿Alguna pregunta hasta acá? Están en sentimientos totalmente. Mala hora para casa, ¿no?
que hacer una buena historia clínica del paciente, que puede ser secundario a fármacos o comorbilidades, ¿no? Y muy frecuente la medicación acá en Perú, la automedicación, puede ser simplemente un evento asociado a un fármaco, no necesariamente es un evento adecuado. Si tenemos muy elevado, si tiene que ser estudio más de inicio. Aquí vemos 30, 40 de prolactina, es muy ligera la elevación. Y bueno, hasta primeras no le pides imágenes de este paciente. Es bien probable que sea un adenoma. Debemos hacer una búsqueda de una condición clínica que sea el pasante de por es un hipotiroideo. Oye, un montón de hipotiroideos en la consulta externa que no han sido diagnosticados, ¿no? Puede ser una causa importante de hiperprolactinemia. O si no, igual de poliquístico también, ¿no? O cirrosis hepática o insuficiencia renal. Estas causas importantes. ¿Qué? Bueno, no hay una relación lineal, pero sí es probable que puede ser asociado. Bueno, el código suprarrenal, vemos que en el hipotalámico se genera una estimulación importante de los estrés físicos y psicológicos como ellos, luego el cansancio, el miedo, la cambio de temperatura, puede producir una estimulación de la corteza en el hipotalámico y incrementa la producción de hormona de cortisol, CRH. Entonces, esta hipótesis produce ACTH, de la red suprarrenal de producción de cortisol y el efecto clásico de tratar. Haremos cómo es la producción. El cortisol tiene un efecto feedback negativo sobre el hipotálamo de la hipófisis. La serie de estímulos con la supresión de estrés, la operación de regulación de vigilia, la hipoglicemia es un estímulo potente de la ACTH, agresión psiquiátrica que no puede elevar el cortisol. Bueno, ¿qué funciones cumple el cortisol? Acción glucocorticoide, altera el microbioma de carbono, proteínas y grasas, efecto mineralocorticoide, como estasis del agua y los eléctricos, ¿no? Absorbe agua y sodio y bicarbonato, el potasio, aumenta la presión de glucógeno en el hígado de glucosa y por eso puede tener hiperglicemia y diabetes. Su empleo en clínica tiene fundamentalmente aspectos antiinflamatorios del corticoide sistémico. Utilizamos como antiinflamatorios de muchas enfermedades y como ninguno de forma. La CRH, recordemos que es un origen hipotalámico que estimula la ACTH, y la cosa anterior, la leucemia con la ACTH a receptores específicos que generan la incremento de la función de cortisol. Bueno, recordemos que el síndrome de Cushing tiene varias etiologías, ¿no? Varias etiologías. El hipercortisolismo, ¿no? Es lo mismo que el síndrome de Cushing. Hay algunas que son exógenas, es decir, por ejemplo, una excesiva indicación de corticoides en los pacientes, ¿no? Una situación crónica de falta de corticoides, un paciente con asma, que crónica con corticoides. Y para bastante frecuente, acá en el Perú, ustedes van a la farmacia y te ponen diclofenaco con dexametasona, ¿no? Entonces, hay que hacer una buena historia clínica farmacológica de este paciente, porque puede ser que colocar una dexametasona y la dexametasona es un potente inhibidor de eje, ¿no? Que podría producir una reducción o una hipoproducción. Pero a ver, aquí algunos que están con un suprarrenal. A ver, pregunta, a ver. Si tú tomas corticoides, ¿cuándo se inhibe el cuerpo? ¿De que no? Recordemos que el cortisol es un potente inhibidor endógeno de la ACTH y de la CRH. ¿A partir de cuándo ya pues el paciente ya tiene una inhibición del eje y a veces ya no se puede suspender el cortisol porque no está en el inhibimiento suprarrenal? Pregunta. ¿Ah? 3 semanas. Muy bien. Hay 3 posibilidades, ¿no? La primera es que uno con 3 semanas de mando una dosis diaria en la mañana de cortisol, por ejemplo, un corticoide, efectivamente en 3 semanas se inhibe el eje. Ya no la puede suspender. Porque si no suspende, se tiene que estar inhibido, el paciente entra en insuficiencia suprarrenal. ¿De acuerdo?
Y es un paciente que toma 2 veces al día, en la mañana y en la tarde, con una dosis de prednisona. La inhibición es mucho más filtrada. Ocurre generalmente a los 7 días. A los 7 días se inhibe la producción endógena de cortisol. O cuando el paciente tiene la fase de Cushing. Si el paciente tiene fase de Cushing, o los corticoides exógenos que se han indicado, ese paciente ya tiene insuficiencia insuficiente de su cuerpo. No puede sostener corticoides. Lo que tengo que hacer es una reducción progresiva de la dosis fisiológica y después tengo que usar cortisol para ver si se puede retirar. Si tengo que implementar el individuo, no puedo retirar los corticoides. Entonces, tienen que forzar el eje reduciendo de manera lenta, intermitente de corticoides. ¿De acuerdo? Bueno, entonces el primer Cushing o hipercortisolemia, la causa más frecuente es adenoma hipoficial. ¿De acuerdo? Tenemos la cuestión clínica de Cushing, ¿no? El cabello, ¿no? Las chapas, la joroba, depósito de grasa supraclavicular, a veces hay una atrofia cutánea, ¿no? Con equimosis asociadas a atrofia por fragilidad capilar, ¿no? Puede también atrofia de la masa muscular, sarcopenia, ¿no? Como decía central, la redistribución de la grasa corporal. Puede haber en los pacientes también trastornos en la cicatrización, difícilmente hay cicatrización, puede haber equimosis capilar, como decíamos, el abdomen externo globuloso con algunas estrías, típicamente rojo luminoso, ¿no? Incremento de la pilosidad corporal, ganancia de peso. ¿De acuerdo? La acné es típicamente también acá en una línea típica o fases abordadas, ¿no? También puede haber trastornos celulíticos también, hipocalemia, hiperglicemia, hipertensión, hipergenosis metabólica, hiperglicemia, diabetes, bilirubina, osteoporosis y necrosis aséptica de cadera. Y muchos otros efectos adicionales que se escuchan. ¿Cuáles son las cosas más importantes? Son dependientes de ACTH, como el primer Cushing, por el síndrome de ACTH ectópica, y los independientes de ACTH, como el modo corticosteroidal funcional. Es decir, excluimos a la indicación externa de corticoides. El 68% de los casos son síndrome de Cushing, ¿no? 90% de ellos tienen un adenoma hipoficiario, productor de ACTH. Los microadenomas están compuestos de los receptores basóficos de ACTH en ambos sectores. Son poco frecuentes los macroadenomas, más frecuentes son microadenomas, ¿no? Y si en algunos casos, muy raros que sean carcinógenos, porque todos los tumores hipoficiales son tumores benignos, rara vez son carcinógenos, muy rara vez, ¿no? Bueno, existen unos eventos familiares, productores de adenomas de ACTH. La hipertensión crónica de ACTH genera hiperplasia de la corteza suprarrenal. La más frecuente en mujeres de 20 a 40 años. Y este proceso de casos son varones a ACTH ectópica, más de equivalente de 40 a 60 años más frecuente en varones que mujeres, ¿no? Los tumores no hipoficiales, ACTH o ACTH, es decir, son tumores que tienen un perfil muy parecido al ACTH, pero tienen actividad biológica, ¿no? Más frecuentemente se usan carcinomas de células pequeñas del pulmón. Es una metastasia que tiene muchos fenómenos paraneoplásicos. Carcinoma de células pequeñas del pulmón. No es el último, pero el único, la única manifestación endocrinológica, porque otras manifestaciones endocrinológicas, ¿no? Los tumores carcinoides bronquiales también tienen muy frecuentemente efecto paraneoplásico de ACTH. Bueno, recordemos que esta producción de ACTH en grandes cantidades efectivamente lo que hace es una hiperplasia de la glándula suprarrenal. Bueno, simplemente hay una hipertensión suprarrenal y tenemos que encontrar grandes, notaremos en el periférico, los ángeles son muy elevados, sobre todo a nivel nocturno, a medianoche, que van a encontrar un dosaje muy elevado de cortisol que es inusual.
En ese momento se supone que están con cortisol en cero, como algunos ritmos, en cero. Bueno, adenomas y carcinomas son las causas más frecuentes de problemas funcionales iniciales. Los adenomas miden de 1.6 y pesan de 10 a 70 gramos. Son encapsulados, constan de células fasciculadas e implican el ciclo de cortisol. Los carcinomas, ¿no?, realmente son tumores mucho más grandes, ¿no?, y más agresivos y más infiltrativos, más vascularizados. Tienen necrosis por el crecimiento acelerado, hay hemorragia, degeneración física y calcificación. Entonces uno puede sospechar en las imágenes que tenemos este comportamiento de que es un carcinoma. Es bien raro, pero podría ocurrir. Bueno, una de las versiones malignas invasivas de la cápsula vesicular y la otra es que presentan la riñón, retroperitoneal, hígado y pulmón, cuando son tumores primanos. Todas las causas de hipercortisolismo son hipertensión hipotalámica del CRH, que es bien raro, el síndrome del CRH ectópico, es decir, a unos tumores, consecuentemente, productores de CRH, ¿no? No solamente de ACTH, sino también de CRH, ¿no? Y bueno, evidentemente, productores de son, ¿no? Bueno, son los productores de CRH, es muy raro, ¿no? Pero sí tiene interfase difusa de las corticotrópicas superficiales, como nos explica la hipertensión del CRH, y la hiperplasia por lo que aumento de la CRH en el microtalamo. Tumores productores de CRH. Acá hay CRH ectópica, recordemos que son pacientes de Cushing, típicamente asociados a cáncer de pulmón, carcinomas pequeñas o carcinomas. Y bueno, la infección exógena en la serie de enfermedades, como por ejemplo el lupus especial. Además, también la Cushing. No sé si tiene alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? Yo sé que van a contar todo el tiempo en medio.